honor para mí haber recibido la tarea de presentar a la persona que realiza la conferencia inaugural de este segundo Congreso Internacional sobre el CID, una persona a la que respeto y he leído tanto, ¿no? Alejandro García San Juan, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Huelva, es especialista en Historia Medieval peninsular y en particular en Historia de Al-Ándalus. Ha desarrollado varias líneas de investigación relativas, entre otros, a la conquista islámica de la península y a las minorías no musulmanas en Al-Ándalus. Actualmente trabaja en un libro sobre la mitificación del pasado medieval de la península, que es el tema que va a desarrollar en su charla de hoy. Así que nada, pues te paso. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero empezar, lógicamente, mi intervención dando las gracias a los organizadores de este congreso, el profesor Iván García Izquierdo y el profesor Dave Peterson. La verdad que estoy encantado de estar aquí, de participar en este encuentro académico y, por supuesto, de poder visitar esta espléndida ciudad. A diferencia de otros de los colegas que nos acompañan en este congreso, debo comenzar diciendo que no soy un experto en estudios cidianos. Sin embargo, como ha comentado Carmen, sí que me interesan mucho desde hace tiempo los procesos de mitificación del pasado medieval peninsular. Un tema al que he dedicado muchos trabajos y que, como ha dicho Carmen, estoy desarrollando de una forma algo más amplia en un libro que bueno, está casi ya a punto de concluir. La versión más sencilla de la noción de mito lo define en términos de una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Y también como persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración y estima a la que se atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. Mito, memoria y conocimiento representan las tres formas principales de relación de las sociedades humanas con el pasado. Bajo su apariencia de objetos de recreación estética o literaria, los mitos desempeñan funciones sociales específicas, conformando relatos dirigidos a la legitimación del orden social vigente y del poder que lo garantiza. No se trata, por lo tanto, de meros artefactos recreativos, sino que responden en realidad a la función legitimadora del pasado en el presente. Y como tales sirven como herramienta de justificación de la dominación. Los mitos sobre el pasado que prevalecen en las sociedades medievales modernas son los nacionales, en cuya elaboración el periodo medieval adquiere un papel muy destacado. Aunque existe una leyenda negra que asocia esta época, la época medieval, con un periodo de oscuridad, retraso, fanatismo y violencia, la influencia de la leyenda rosa no ha sido inferior. En la Europa de los nacionalismos, los orígenes nacionales se situaron de manera generalizada en la Edad Media, una etapa que, como dijo Chris Wickham, se considera el origen, ya sea verdadero o imaginario, de tantos estados nacionales europeos que ha adquirido una importancia mítica para historiadores de todas las generaciones. Aunque basados en lecturas tendenciosas y sesgadas sobre el pasado, los mitos influyen sobre la manera en la que amplios sectores sociales conciben su sentido de pertenencia a una comunidad o grupo étnico. Y en ese sentido representan un factor que forma parte de las realidades políticas, ideológicas y sociales. Bien, creo que no requiere un gran esfuerzo entender la importancia del CID en esta ciudad y lo que representa para muchos de sus habitantes. Pasando ya la primera parte, el primer cuarto del siglo XXI, Rodrigo Díaz sigue siendo una referencia histórica fundamental en Burgos, con la que algunos sectores de la población establecen vínculos de conexión emocional. Es cierto, asimismo, que bajo lo emocional también afloran intereses de naturaleza crematística y política, ya que la incesante apelación al CID forma parte de un lucrativo negocio turístico que beneficia a muchos.
Hoy asistimos a la inauguración de un foro académico en el que se nos convoca a ejercer nuestra labor profesional como historiadores. En este sentido, la práctica historiográfica, además de elaborar el conocimiento histórico, cumple también, a mi juicio, la función de desmitificar el pasado. Asociados a sentimientos de pertenencia proyectados sobre el pasado, los mitos históricos son dispositivos cargados de un fuerte poder simbólico e ideológico. En este sentido, sería profundamente erróneo minimizar o banalizar su capacidad para operar sobre amplios sectores de las sociedades modernas, incluso de las más desarrolladas y avanzadas. Como voy a tratar de poner de manifiesto en mi intervención, la idealización del pasado no resulta baladí ni anecdótica, sino que está asociada a retóricas, discursos e ideologías cargadas de componentes tóxicos de efectos potencialmente devastadores. En este sentido, la figura del Cid no representa una excepción, sino al contrario, un ejemplo modélico de cómo la distorsión y tergiversación del pasado, sea por razones políticas, ideológicas o económicas, está inextricablemente vinculada a proyectos dirigidos a establecer referentes de autoridad con la capacidad de determinar parámetros de pertenencia y exclusión. La desmitificación del pasado, por lo tanto, forma parte fundamental de la labor historiográfica y de la propia elaboración del conocimiento histórico. Omitir, soslayar o ignorar este sencillo precepto equivaldría, a mi juicio, a desconocer la responsabilidad social que compete al historiador, especialmente en nuestro país, donde la mayor parte de los historiadores desarrollamos nuestras tareas docentes e investigadoras en universidades y centros públicos, y en el marco de la función pública que corresponde a los funcionarios del Estado. A mi juicio, por lo tanto, el conocimiento histórico constituye una labor pública al servicio de la ciudadanía, que debe estar presidida por parámetros académicos y profesionales, pero también por premisas éticas ligadas a la obligación de proporcionar a la sociedad herramientas críticas para la comprensión del pasado, como creo que acertadamente ha puesto de manifiesto el señor vicerrector en su intervención. Bien, el tema de la charla está asociado a la idea del Cid como héroe de la Reconquista. Y habrá que comenzar diciendo que, aunque cupiera aceptar que Rodrigo Díaz fue un héroe, algo que solo sería posible desde una manifiesta intención idealizadora, en ningún caso podría haber sido un héroe de la Reconquista. La razón es simple y voy a tratar de explicarlo brevemente. Reconquista es un concepto moderno que jamás existió en la vida del Cid ni durante el resto de la Edad Media. Esta nación aparece asociada al proceso de construcción nacional que se inicia en España a partir de 1812, con la promulgación de la primera Constitución. Las sociedades modernas se configuran a partir de las revoluciones liberales, asociadas de manera inextricable al ascenso de la nación como nuevo sujeto político, depositario del derecho supremo de soberanía, hasta entonces ejercido en nombre de Dios por el rey, el emperador o sus equivalentes. El nuevo orden político liberal exigía una nueva narrativa histórica, porque la nación no podía ser un mero recién llegado, sino que debía disponer de un pedigrí que la dotase de credenciales. El pasado cumplió con su habitual función de legitimadora del presente, estableciendo las raíces de la nación, lo que representa una de las características clave de la idealización del pasado. Por ello se ha dicho con razón que el nacionalismo es puro diálogo con el pasado. Para defenderse de la acusación de antipatriotas, vulgares agentes al servicio de una ideología extranjera, el liberalismo, los teóricos e ideólogos de ese Estado liberal pensaron que era necesario legitimarlo en el pasado, presentándolo como la justa y necesaria restauración de unas libertades medievales arrebatadas por el absolutismo. La restauración de ese idealizado orden medieval habría sido protagonizada por una nación que tuvo que recuperar el territorio de manos de los musulmanes, invasores que ocupaban de manera ilegítima lo que en realidad no les pertenecía. Surge así la idea moderna de Reconquista, como lucha medieval de liberación nacional de 8 siglos de duración, de la cual España, o a través de la cual España se forjó contra el Islam. Bien, se trata de uno de los mitos más potentes y persistentes del nacionalismo español. En realidad, la lucha contra los musulmanes nunca tuvo en la Edad Media un carácter nacional. Esa lucha no se hizo en nombre de España, ni tuvo como resultado un proceso de unificación nacional. La Reconquista, por lo tanto, no solo nos sirve para entender la Edad Media, sino que en realidad ni siquiera es un concepto académico.
Se trata de un dispositivo ideológico del nacionalismo español que solo adquiere sentido en el proceso de construcción nacional desarrollado por el Estado liberal a partir del siglo XIX, contexto en el que se consolida la imagen del Cid como héroe nacional de la Reconquista. Bien, en la actualidad estas ideas son, desde hace tiempo, ampliamente aceptadas por la mayoría de los especialistas. De forma predominante, la historiografía académica prescinde de un concepto, el de Reconquista, no solamente anacrónico, sino profundamente tóxico. En este sentido, resulta fundamental distinguir la Reconquista de las retóricas medievales de recuperación del territorio. Unas retóricas, hay que volver a repetirlo, que no tienen nada que ver con una inexistente lucha de liberación nacional. Bueno, es un poco lo que he intentado resumir en la diapositiva, ¿no? Hay que distinguir claramente el moderno concepto de reconquista y las retóricas medievales de recuperación del territorio. Son dos realidades completamente distintas. Bien, no solamente el Cid no pudo participar en lo que en su época nunca existió, es decir, la llamada Reconquista, sino que resulta bastante dudoso que jamás combatiese con la idea de recuperar nada de manos de los musulmanes. Como han planteado autores como Francisco Javier Peña Pérez, medievalista burgalés, o David Porrinas, entre otros, ni la historia Roderici, ni el Carmen Campi Doctoris, ni el poema de Mío Cid incluyen elementos propios de esa retórica de recuperación. Entre los escasos documentos coetáneos del Cid se cuenta el célebre diploma de la dotación de la Catedral de Valencia del año 1098, que pueden ver en la diapositiva, que contiene, por cierto, el único autógrafo conocido de Rodrigo Díaz. Este diploma contiene un preámbulo en el que se vanaglorian las cualidades de Rodrigo como guerrero, situando sus hazañas en el marco de un relato sobre la evolución del cristianismo en la península. Durante 4 siglos, la península tuvo que soportar la calamidad de la presencia musulmana antes de que Dios se apiadara finalmente de su pueblo y eligiera a Rodrigo para que fuera el vengador de su vergüenza y el propagador de la fe cristiana. Con la ayuda divina, logró victorias excepcionales y capturó la ciudad de Valencia. Rodrigo aparece así caracterizado como un defensor del cristianismo designado por Dios y siempre victorioso. Bueno, a juicio de mi colega David Porrinas, en este documento aparecería desarrollada la ideología reconquistadora. En realidad, sin embargo, como he dicho, esto no resulta aceptable y, de hecho, ni siquiera la noción de recuperación aparece mencionada en el texto, que presenta a Rodrigo simplemente, como pueden ver en la diapositiva, como vengador y propagador del cristianismo, pero no como reconquistador ni como recuperador de nada. Sin embargo, aunque este documento no permite afirmar la adhesión del Cid a ningún proyecto de recuperación territorial, sin embargo, sí es muy interesante porque de alguna forma señala el comienzo de la mitificación del Cid. Y esto es algo que ha sabido señalar recientemente la profesora Nora Berendt, que nos acompaña, como ya se ha dicho, en este congreso, en su reciente y excelente libro sobre Rodrigo Díaz, en el que efectivamente menciona y explica por qué este documento supone la transformación de Rodrigo en un héroe legendario. Bien, por lo tanto, en definitiva, como he dicho, Rodrigo Díaz no puede en ningún caso ser asociado con la Reconquista y difícilmente podría serlo con esa retórica de recuperación. Existe un célebre texto árabe de un autor muy cercano al Cid, Ibn Bassam, de Santarém, que ha sido también constantemente citado y mencionado como expresión de esa, digamos, adhesión del Cid a un supuesto ideal de recuperación, ¿no? En ese texto se indica, como ven en la diapositiva, que alguien oyó decir a Rodrigo Díaz: por un Rodrigo fue conquistada esta península y otro Rodrigo la salvará. Se refiere obviamente al rey Roderic, el último rey visigodo de la península, haciendo un paralelismo entre los dos personajes Rodrigos, ¿no? Como dijo un célebre historiador de la Universidad de Salamanca, Salustiano Moreta, en realidad, por mucho que nos empecinemos, nunca podremos saber lo que pensó y sintió realmente Rodrigo Díaz.
y en todo caso, si me permiten la referencia, como se suele decir, una golondrina no hace verano. Quiero decir que no se puede basar en un único testimonio histórico el desarrollo de toda una teoría o idea respecto a un personaje o un proceso histórico determinado. Bueno, aclarado este primer punto relativo a la diferenciación entre reconquista y recuperación, que son, como he dicho, dos conceptos diferentes, conviene centrarnos en la propia mitificación del Cid como héroe nacional de la Reconquista. Dada la relevancia que se atribuyó al pasado en la legitimación del nuevo orden liberal, los mitos nacionales adquirieron unas funciones políticas específicas, siendo promovidos desde las instituciones. Esto es lo que se aprecia en la imagen de la diapositiva, en la que, como pueden ver, se trata de una imagen que procede del edificio del Congreso de los Diputados. Es una pintura denominada, que se conoce como la apoteosis de los españoles célebres, en la que la reina Isabel aparece junto a diferentes personajes históricos, entre ellos, obviamente, el Cid, el que pueden ver exactamente aquí. En esta cuidada puesta en escena del nuevo orden liberal, el edificio del Congreso se construyó precisamente en la época de la reina Isabel II, a mediados del siglo XIX, para albergar la soberanía nacional. Como digo, en este espacio destinado a albergar el supremo derecho político, la soberanía nacional, aparece representado este nuevo orden liberal, de tal forma que, rodeada por sus héroes más emblemáticos, la monarquía aparece liderando la nación, ocupando el periodo medieval un papel destacado, aunque hay que señalarlo también, lógicamente, dando cabida en exclusiva al pasado católico medieval. No aparece ningún personaje no católico, es decir, ningún personaje musulmán o judío. Bien, a lo largo del siglo XIX, esa imagen mitificada, idealizada del Cid se desarrolló de una manera muy intensa. No voy a detenerme excesivamente, pero quizás conviene recordar también esta otra imagen. La pintura histórica fue uno de los géneros característicos de ese periodo, junto con la escultura, como luego vamos a ver a continuación. Es un género estrechamente ligado a esta promoción de la idea de la nación que desde las instituciones se trataba de proyectar a través del pasado. En esta célebre pintura, La Jura de Santa Gadea, que hace referencia a un episodio apócrifo de la vida de Rodrigo Díaz, se representa, digamos, otro de los grandes mitos del Cid, ¿no? Es decir, el personaje capaz de enfrentarse al propio rey en defensa de lo que cree justo y que nos da la imagen arquetípica en la que los españoles del siglo XIX creían ver reflejadas una de las virtudes de la raza, como se decía entonces, ¿no? Lógicamente, la transformación del Cid en héroe nacional exigía su representación no solo pictórica, sino asimismo su representación escultórica, dentro del desarrollo de una tendencia a los usos públicos del pasado, a través de la monumentalización urbana que es característica de la época de la Restauración, es decir, a partir de 1876 hasta la dictadura de Primo de Rivera en 1923. Bien, en el caso del Cid, el ansiado monumento, sin embargo, acumuló muchas frustraciones y se hizo esperar más de lo deseado, sobre todo en el caso de la propia ciudad de Burgos. Mientras que héroes como Pelayo, Isabel la Católica o el propio Jaime I contaban ya con sus propias estatuas en distintas ciudades españolas, la de Rodrigo Díaz, que se había proyectado desde la década de 1860, se mantuvo durante décadas en un imperdonable olvido, como denunciaba en 1904 el erudito burgalés Bonifacio Díez Montero. De hecho, el primer monumento al personaje no se erigió en Burgos, ni siquiera en España, sino en Nueva York. Creo que resulta muy elocuente del significado atribuido a este monumento el texto del corresponsal del diario La Nación, fundado en Madrid en 1925 como instrumento de propaganda de la dictadura de Primo de Rivera y de su partido, la llamada Unión Patriótica. Continuando una práctica que el Estado liberal había desarrollado desde épocas tempranas, el texto enfatiza la función del Cid como agente de movilización patriótica por parte de la dictadura de Primo de Rivera, inmediato precedente de la establecida años más tarde por el general Franco. Bien, es muy conocida también esta estatua del Cid, la primera que hubo en España, que está situada
precisamente en Sevilla, a pesar de que el Cid es un personaje que tuvo una relación, casi diríamos, puramente anecdótica con la ciudad. Este monumento se erigió con motivo de la exposición iberoamericana de 1929. Bien, el siglo XIX nacionalizó al Cid, convirtiéndolo en un héroe nacional de la Reconquista. Una perspectiva que paradójicamente no decreció, sino que se fortaleció durante el siglo XX. No tiene por ello nada de extraño que esta tendencia crítica, sin embargo, ya desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, comienza también a desarrollarse, y esto me parece importante, una tendencia crítica que tuvo como protagonista a esta persona que ven en la imagen, Rafael Altamira, discípulo de Gumersindo de Azcárate, uno de los catedráticos que habían sido separados de la universidad en 1876 por defender la libertad de cátedra y negarse a ajustar sus enseñanzas a cualquier dogma oficial en materia religiosa, política o moral. Bien, estos catedráticos, digamos que se organizaron por su cuenta y siguieron su labor educativa al margen del Estado, creando un establecimiento educativo privado laico que se llamó la Institución Libre de Enseñanza, que empezó en primer lugar por la enseñanza universitaria y luego se extendería a la primaria y secundaria. Bien, Rafael Altamira, que pertenecía a este entorno cultural, fue uno de los primeros, si no el primero, en poner en duda la figura idealizada del héroe al señalar que su gobierno en Valencia fue duro para los vencidos y no siempre correcto y noble en los procedimientos, insertándolo en el marco de una época pródiga en nobles guerrilleros, ambiciosos, de poco escrúpulo en las relaciones sociales, deseosos de riqueza y de poder, y que lo mismo guerreaban contra musulmanes que contra cristianos. Bien, llegamos a un punto importante, sin duda, en el proceso de mitificación del Cid Campeador, que es la obra de Ramón Menéndez Pidal. La obra de Pidal, La España del Cid, ha cumplido una función sustancial en la legitimación académica de la mitificación del Cid, ¿no? Puede decirse que es, de hecho, la consagración académica de esa mitificación, una obra escrita con una explícita intención apologética, es decir, Menéndez Pidal quería combatir lo que él llamaba la cidofobia, es decir, la fobia al Cid, y también con una explícita intención patriótica, colocar al Cid como modelo de regeneración y símbolo de la unidad nacional. Bien, omito extenderme de manera más extensa sobre este autor, pero como digo, es una pieza fundamental a la hora de entender la intensa mitificación académica de este personaje histórico. Bueno, de hecho, en su propia época ya la obra de Menéndez Pidal fue recibida de una manera entusiasta, precisamente por otro de los grandes autores de esta época, Claudio Sánchez Albornoz, que no por casualidad sería, sin duda, el principal portavoz de la noción de reconquista. Y hablaba en una reseña publicada en la prensa de la época, Sánchez Albornoz, de la vivificación de un héroe nacional por parte de Menéndez Pidal, ¿no? Bueno, este marco nacional obviamente era abrumadoramente predominante, como están viendo, durante esta época. Bueno, no resulta casual, ni mucho menos, que el apogeo del mito del Cid como héroe de la Reconquista coincida con la dictadura franquista. Esta dictadura, que durante 40 años sometió y aterrorizó a amplios sectores de la sociedad española, supo aprovechar todo el potencial tóxico y excluyente del mito de la Reconquista, convirtiéndola en un arma ideológica de exterminación de sus adversarios. La relación de la dictadura con el Cid es muy bien conocida, con el mito del Cid es muy bien conocida y ha sido estudiada por varios autores. Esta relación de la dictadura con el personaje de Rodrigo Díaz tiene distintas dimensiones ideológicas, institucionales y también personales o individuales, relativas a la figura del propio dictador Francisco Franco. La invocación de la cruzada y la reconquista, así como la creación de un liderazgo caudillista en torno a Franco desde la Guerra Civil, crearon el marco propicio que permitió a sus numerosos aduladores comenzar a comparar a Franco con los grandes héroes castellanos medievales, entre ellos, por supuesto, el Cid Campeador. Esta comparación o equiparación entre Franco y el Cid alcanza una de sus cotas más histriónicas en un texto aparecido en el verano de 1937, es decir, durante la Guerra Civil, y en una publicación de Falange.
Con una retórica que solo se puede calificar de profundamente delirante, Ernesto Jiménez Caballero, que había sido uno de los precursores del pensamiento fascista en España, pretendía, cito, descubrir la ley íntima que mueve y determina el estilo y modo de ser que tiene la vida española y fascista del mundo actual Francisco Franco. Una ley que él denomina, cito, el medievalismo psicológico de Franco y que define como, cito, la capacidad que Dios le ha dado con cualidades nativas y formativas para emprender una guerra como la nuestra, con caracteres profundos de cruzada, es decir, de causa medieval. Bien, el líder golpista sería, según esta caracterización, un personaje plenamente medieval en todas las facetas de su personalidad. Franco, decía Jiménez Caballero, es medieval por su región nativa, por su nombre, por su faz, por su carácter, por su técnica bélica, por sus modos administrativos y por su estilo en el escribir y en el hablar. Es medieval hasta en su oratoria. Bien, aunque nunca llegó a realizar personalmente este tipo de paralelismos, sin duda Franco los toleró o los fomentó, pues como apunta Paul Preston, fácilmente podía haber emitido instrucciones para refrenar a sus aduladores más entusiastas. Por lo cual, como dice este historiador británico, se puede dar por seguro que le agradaban estas exageraciones. En este sentido, la culminación quizás de esta identificación de Franco con el Cid se produjo precisamente con motivo de la inauguración del monumento que todavía se yergue aquí en la ciudad de Burgos, en el que Franco pronunció aquella famosa frase de que el Cid es el espíritu de España. Bien, además de provocar la peor carnicería de la historia de España, el franquismo fue una obscena orgía nacional católica que durante 40 años sometió a la sociedad española a un intenso lavado de cerebro colectivo, cuyas consecuencias son en parte visibles aún a día de hoy. A diferencia del Estado liberal, el franquismo dispuso de medios audiovisuales para poder transmitir su propaganda, sin duda mucho más efectivos para alcanzar a amplias masas de la población que cualquier otro uso público del pasado. En este sentido, la mitificación franquista del Cid culmina con la superproducción cinematográfica de 1961, que inaugura el nacimiento del Cid como icono popular en la cultura de masas ligado a la cultura audiovisual. Bien, este largometraje, tampoco voy a extenderme mucho en ello, pero forma parte de una operación de propaganda exterior del franquismo. Se trataba de un programa secreto orientado a mejorar la imagen de España o la imagen del régimen franquista, sobre todo en Estados Unidos, en el contexto previo de bloqueo internacional de España como antiguo aliado de los poderes fascistas de Alemania y de Italia. Bien, a destacar también, sin duda, la colaboración de Menéndez Pidal, al que ya me he referido antes, que de alguna forma simboliza, a mi juicio, la compatibilidad de la mitificación liberal del medievo con la dictadura nacionalcatólica franquista. En consonancia con los amplios cambios experimentados por la sociedad española a partir de 1975, la etapa democrática supuso el comienzo del declive de los mitos franquistas, entre ellos el de la Reconquista, asociado, lógicamente, al de sus héroes, como Pelayo o el propio Cid, entre otros. Sin embargo, como puso de manifiesto José María Aznar en unas, valga la redundancia, míticas imágenes de finales de los años 80, esta mitología no ha llegado nunca a desaparecer por completo del imaginario de los sectores sociales más conservadores. De hecho, en tiempos recientes se aprecia un notorio resurgimiento de la retórica de la Reconquista como grito de guerra nacional por parte de sectores claramente racistas y supremacistas que defienden una Europa blanca, cristiana y libre de inmigrantes musulmanes. Donde los cambios sí han sido más significativos ha sido en el plano historiográfico, es decir, académico. Si bien hasta finales de la década de los años 80 del pasado siglo no comenzaron a registrarse cambios significativos, gracias a la publicación de varios trabajos que, partiendo de la crítica de los postulados pidalianos, contribuyeron a desnacionalizar la figura del idealizado héroe, situando a Rodrigo Díaz en unos parámetros estrictamente históricos. Conviene insistir en que la desmitificación académica del Cid es un hecho relativamente reciente y creo que no por casualidad los primeros síntomas procedieron del exterior. En 1989, el hispanista británico Richard Fletcher señalaba, cito, una falta de conexión entre la realidad del siglo XI y la mitología posterior.
afirmando que, cito, en época del Cid había muy poco sentimiento de nacionalidad cruzada o reconquista en los reinos cristianos de España. Fue también probablemente el primer autor que utilizó el término mercenario para caracterizar al personaje, que después otros autores, como el ya citado Peña Pérez, han criticado. Asimismo, en consonancia con lo establecido varias décadas antes por Rafael Altamira, describió su gobierno en Valencia como implacable, despiadado e impulsado por la codicia, calificando su decisión de quemar vivo al cadí Ibn Yahaf como una de sus mayores salvajadas, aunque no la única. Bien, este proceso de desmitificación académica del Cid, sin embargo, no ha sido lineal y ha experimentado ciertos altibajos, hasta que, digamos, en épocas más recientes se ha consolidado gracias a la labor de distintos investigadores que han profundizado en estas mismas líneas de crítica académica. Entre ellos ya he mencionado a David Porrinas y, por supuesto, a nuestra colega Nora Berendt, cuyo reciente libro, a mi juicio, ha supuesto llevar la crítica del personaje del mito, no del personaje, sino del mito, a un punto no alcanzado en la historiografía española, algo que quizás explica las críticas recibidas desde sectores académicos que aparentemente siguen interesados en mantener viva la figura idealizada del Cid. Sin embargo, pese a los importantes avances registrados en los últimos años, en el ámbito de la reflexión académica, puede decirse que el héroe medieval sigue cabalgando en pleno siglo XXI. Probablemente el héroe nacional de la Reconquista ya no es la versión predominante, pero en la actualidad se sigue blanqueando al Cid de manera constante e intensa a través de mecanismos diversos que podemos resumir en dos grandes grupos. Por un lado, lo que el sociólogo británico Michael Billing denominó en 1995 el nacionalismo banal. Es decir, ese conjunto de prácticas, hábitos y creencias que las naciones expresan de forma cotidiana, rutinaria, sutil y familiar para reproducirse como tales y así recordar a la gente su pertenencia a la nación y su lealtad a la misma. El segundo formato a través del cual se suele asegurar la pervivencia de mitos históricos diversos son los usos públicos del pasado, entre cuya variedad de manifestaciones voy a destacar específicamente el de la literatura. No he traído ninguna diapositiva. Gracias a una calculada ambigüedad, el popular género de la novela histórica se ha convertido en un medio idóneo para la perpetuación de rancios tópicos patrióticos. Esta ambigüedad resulta de la combinación de dos actitudes. Por un lado, la literatura como ámbito de creación artística está libre de la exigencia de rigor que atañe a la historiografía. Sin embargo, de manera invariable, el novelista presenta su producto como el resultado de una rigurosa documentación histórica. Desde esta privilegiada posición, el novelista preserva el derecho a inventar, pero parapetado tras una supuesta labor de investigación que le permite formular opiniones a título de experto especialista. Bien, esta ambigüedad se torna aún más difusa en el caso de literatos con formación académica que utilizan la novelística para dar rienda suelta a inconfesables pulsiones mitómanas que causarían sonrojo en entornos académicos. Nada tiene de casual que esta novelística, que en realidad es una pseudo-historiografía neofranquista, se centre de manera casi invariable en personajes que formaron parte del Olimpo mítico de la dictadura, como puede ser el caso de Pelayo o el Cid. Y omito dar nombres porque creo que son de sobra conocidos por todos. Algo similar se puede decir respecto al ámbito audiovisual o cinematográfico, como revela la reciente serie sobre Rodrigo Díaz, que, al igual que otras adaptaciones, como señalaba la profesora Nora Berendt, sigue ofreciéndonos un Cid heroico. Bien, también dentro de los usos públicos del pasado cabe mencionar la monumentalización de los espacios públicos. Al igual que durante el franquismo, en la actualidad se siguen inaugurando monumentos al héroe. Ahora ya afortunadamente no asociados a la exaltación de la dictadura, por supuesto, sino sobre todo como forma de promoción del turismo. Junto a la literatura y la cinematografía, la explotación turística del personaje representa el marco idóneo para su efectivo blanqueamiento. Hace más de 20 años se conformó el consorcio Camino del Cid,
entidad de naturaleza pública sin ánimo de lucro e integrado por 8 diputaciones provinciales de 3 comunidades autónomas distintas. Este consorcio tiene por objetivo la definición, dinamización, divulgación cultural y la promoción turística del Camino del Cid. Un itinerario que se desenvuelve, como saben, pues por los territorios geográficos y literarios que aparecen en el Cantar. Bien, a través de estas iniciativas y con la excusa de la promoción del turismo, las instituciones públicas contribuyen a distorsionar el pasado, divulgando entre la ciudadanía la imagen idealizada de un personaje en la que de manera sistemática se omite su condición de señor de la guerra, cuya dedicación exclusiva, hay que recordarlo, fue la de conquistar, matar y robar. Bueno, voy a terminar, creo que estoy... Sí, si no le importa, se puede terminar, se puede esperar a que termine. Ahora tenemos un tiempo para preguntas, ¿vale? Vamos a dejarlo que termine. ¿Se puede usted esperar a que termine? ¿Se puede usted esperar a que termine? Gracias. Bien, como he dicho, voy a tratar de terminar con unas reflexiones finales. Bueno, estos intereses turísticos y políticos a los que me he referido revelan las profundas contradicciones que afrontan las sociedades modernas al tratar de manejar la vieja mitología asociada al pasado medieval. Pese a la proclamación de valores como la democracia, la convivencia, la tolerancia o los derechos humanos, se sigue fomentando, sin embargo, el culto a figuras históricas cuyo único mérito, y vuelvo a repetirlo, radica en haber practicado con éxito la guerra, la conquista y el saqueo. Rodrigo Díaz no fue un artista ni un creador, no se hizo famoso por lo que escribió o por su pensamiento. Tampoco fue un hombre de saber o de conocimiento. Su única habilidad conocida fue la guerra, la violencia, a la que dedicó toda su actividad. Fue un señor de la guerra que forjó su prestigio a base de matar, destruir, conquistar y robar. Como ha señalado Nora Berendt, cito, tenemos que verlo como un hombre que mató y saqueó para ganarse la vida. El Cid hizo de la guerra su negocio, su vía para adquirir fama y riqueza. Por supuesto, eso no lo hace ni mejor ni peor que otros personajes de su época. No se trata de cuestionar a Rodrigo Díaz. No se trata de cuestionar a Rodrigo Díaz, que pertenece al pasado. Si no... señor, ¿me permite usted terminar, por favor? Se lo agradezco. Se lo agradezco. Es una cuestión de respeto. No se trata de cuestionar, vuelvo a decirlo, no se trata de cuestionar a Rodrigo Díaz, que pertenece al pasado, sino a los que, al insistir en su mitificación como héroe o modelo, se empeñan en convertirlo en un referente para el presente. Los mitos, decía el profesor Álvarez Junco, dividen a la gente y la llevan a matarse. En este sentido, como ha señalado Nora Berendt, lo que España y el mundo necesitan no es otro héroe salpicado de sangre. Y creo que esto cobra especial sentido en tiempos como los actuales, que están marcados precisamente por el signo del brutal genocidio sionista en Gaza. Al hilo de esta reflexión, cabe preguntarse sobre el sentido de seguir dedicando en pleno siglo XXI monumentos públicos a un señor medieval de la guerra, lo cual, en el fondo, a mi juicio, no es sino otra forma de promover el culto a la violencia. Termino. La perpetuación del culto al Cid supone de manera inevitable, a mi juicio, el blanqueamiento y la banalización de la violencia. Un fenómeno que obedece a la fascinación que la violencia sigue ejerciendo en las sociedades modernas actuales. Y en este sentido, a mi juicio, creo que tanto el culto al líder como el culto a la violencia son actitudes que deberían ser incompatibles con los valores de nuestras sociedades modernas, liberales, democráticas y tolerantes. Muchísimas gracias.